Cambio de tema, Ciro, sobre los números dados a conocer por la Secretaría de Salud, números oficiales de los menores de 20 años que han sido contagiados por COVID y otros que han muerto por esta causa. La doctora en Ciencias Médicas, Lorian Jiménez Fibi, ella pues ayer publicó en su cuenta de Twitter un análisis, un comparativo sobre estas cifras doy un ejemplo nada más. Ella escribió que en Estados Unidos, el país con más casos y defunciones por COVID, de los 73 millones de menores de edad, han muerto 700. Eso significa que es una muerte por cada 100,000 menores de edad. En México, 38 millones de menores de edad han muerto 950. Eso significa que mueren 2.5 por cada 100,000 menores. Y así se fue ella desglosando pues estas cifras que dan a conocer de manera oficial, y recalcó y advirtió. Ella escribió: mucho cuidado con creer mentiras o verdades a medias que nuestras autoridades repiten, como el regreso a clases no ha aumentado los contagios en menores, los menores no enferman de gravedad, muy pocos menores mueren, la tercera ola ha sido leve, y así estuvo. Pero apenas, Lori, ¿cómo le va? Gusto en saludarla, buenos días. Apenas, ¿qué fue, la semana pasada o la antepasada? La semana pasada que dio cifras la Secretaría de Educación Pública, hablaba de 0.80%, 0.9, 0.8 de las escuelas con problemas de COVID en este regreso a clases. Están chocando ahí dos realidades estadísticas. Doctora, buen día. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. 0.8, si no mal recuerdo, decía la autoridad. 0.15. 0.15, más bajo, me están corrigiendo aquí en la redacción, de escuelas, de planteles que han registrado problemas de COVID en el regreso a clases, que fue el 30 de agosto. Sí. Bueno, aquí tenemos algunos problemas fundamentales, ¿no? Que la información finalmente se puede manejar de muchas formas sin necesariamente mentir, ¿no? ¿Cuántas escuelas están muestreadas en esa estadística? ¿Quién sabe? ¿Cuántos niños, cuántos casos se buscan en la población de estudiantes? Esta es una de las preguntas esenciales que deberíamos preguntarnos. En los menores de edad, COVID se manifiesta en la mayoría de los casos como una enfermedad asintomática o con síntomas muy leves, queriendo decir que no tenemos una buena estimación de, en realidad, cuántos menores de edad se han contagiado gracias al regreso a clases. Pero sí tenemos algunos números duros con base en los datos que genera y que publica la Secretaría de Salud, como los siguientes. Tenemos ahorita que durante toda la pandemia, 216,093 menores de edad al día de ayer, a las cifras de ayer, han sido reportados como positivos a COVID-19 durante la pandemia. De ellos, 952 han muerto en las cifras oficiales. Pero desglosando, vamos a decir cuántos casos o qué porcentaje de casos se ha dado en cada ola o cada repunte o pico de contagios. Como todos saben, hemos tenido 3 repuntes o 3 olas. La primera que ocurrió en el verano del año pasado, la segunda a finales del año pasado, principios de y la tercera en la que todavía nos encontramos, que es la más reciente. En el caso de los menores de edad, y aquí es algo que vale la pena destacar, que mientras que en la población de adultos, de los adultos que se han contagiado, la segunda ola, es decir, la ola de diciembre, enero, fue la más agresiva tanto en el número de contagios como en el número de defunciones, cuando lo vemos en la población de adultos. Es decir, el 42.1% de todos los contagios que se dieron en adultos se dieron en la segunda ola. Y casi el 50%, es decir, 46.9% de todas las defunciones que se dieron en adultos, y me refiero a la población de 18 años o más, de las muertes, el 46.9% se dieron en la segunda ola. Pero si desglosamos esto y lo vemos en menores de edad, el 58.3% de todos los casos registrados en menores de edad se han dado en esta ola. Es decir, que en la primera ola solo el 11.3% de los contagios en menores
se dieron en la primera ola, el 30.4% en la segunda y ahora el 58% en esta. Entonces, tenemos que preguntarnos qué ha sido diferente en los menores entre la primera, segunda y tercera ola. Mientras que los adultos, muchos han tenido que seguirse movilizando durante toda la pandemia por cuestiones de empleo, por cuestiones pues no sé, ¿no? De traer el supermercado y de ir a trabajar y una serie de cosas. Los menores permanecieron relativamente bien confinados durante la primera y segunda ola, mientras que ahora con el regreso a clases, este porcentaje de casi el 60% de todos los contagios en menores se han dado ahora. Entonces, eso es un indicio. ¿Qué tanto esto está relacionado con el regreso a clases? Es muy difícil de desglosar. ¿Qué tanto es el regreso a clases y qué tanto es simplemente... ¿Y cuándo lo vamos a saber, Lori? Pues es que mientras que el gobierno no transparente las cifras, es muy complicado. Simplemente, al día de ayer se estaban reportando 952 defunciones en menores. Sí. Pero en el reporte, en el último reporte de exceso de mortalidad, como ahorita lo acaban de mencionar, se registran 2.405 defunciones en menores de 20 años en las cifras de exceso de mortalidad. Uh-huh. Esto es más del doble de lo que se registra en las cifras oficiales. Entonces, pero estas 2.405 hay que hacer hincapié en que no representan, vamos a decir, el total del exceso de mortalidad, sino que son esas que están en el reporte mencionadas como asociadas directamente a COVID-19, lo que significa que son defunciones en donde las actas las actas de defunción especifican que la causa de muerte fue COVID-19, y de esas hay 2.405 ocurridas en menores de 20 años. Doctora, dice que las autoridades tienen que transparentar esas cifras para conocer específicamente las estadísticas y ver cuál es el verdadero contagio que ha habido en las escuelas después del regreso a clases, pero esto difícilmente se va a dar. Bueno, esperaríamos que un gobierno que realmente se precia de ser honesto, de no mentir, ¿sí?, debería de estar haciendo un esfuerzo activo por transparentar las cifras de la pandemia. Lo que tenemos en nuestro país es un caso realmente muy sui generis. Todos los países registran exceso de mortalidad y un porcentaje del exceso de mortalidad está en exceso a lo que ya reportan como cifras oficiales de defunciones de la pandemia. Y esto pues es natural, ¿no? Pero vamos a decir, hay países en donde esa diferencia es del 2%, del 3%, son diferencias realmente menores. Lo que ahorita pasa en nuestro país es algo realmente sorprendente, que el exceso de mortalidad está desglosado entre asociado, que significa que el acta de defunción dice que murieron por COVID-19, y el exceso de mortalidad por el resto de las causas. Entonces, en otros países no se tiene esta diferenciación, pero aquí en México, que sí la tenemos, y sabemos que, por ejemplo, ahorita en el último reporte, 426.635 muertes en el exceso de mortalidad son asociadas a COVID-19. Y la pregunta muy concreta a nuestro gobierno sería, si ya saben que esas muertes están asentadas en las actas de defunción como muertes por COVID-19, ¿por qué no se ajustan las cifras oficiales por lo menos a esta cifra? Pues, es decir, no necesariamente a la totalidad del exceso de mortalidad, pero sí por lo menos a esta cifra. Bueno, Lourdes. Y bueno, además también, doctora, usted dice que no hay nada que festejar sobre esto de que el gobierno dice que ya cumplió con haber vacunado por lo menos con una dosis a todos los mayores de 18 años del país. Sí, desde luego. Esa es una meta ficticia, es una meta arbitraria que se sentó por parte del presidente de la República simplemente por fines político-económicos, ¿no? Pero en realidad la meta de la vacunación contra COVID-19 es proteger a la totalidad de la población. Y de ahí que hablar de la población de mayores de 18 años o de 18 años y más
no es suficiente, no es aceptable. Necesitamos estar hablando ahorita. La vacuna de Pfizer ya está autorizada para ser aplicada a partir de los 5 años de edad. Sí. Y desde luego hay ahora ya la propia Organización Mundial de la Salud está recomendando refuerzos primero a los adultos mayores, a todos los adultos mayores, independientemente de qué vacuna hayan tenido como esquema inicial, a todas las personas que son inmunocomprometidas, igual, independientemente de qué vacuna hayan recibido, y a todos aquellos que hayan recibido las vacunas chinas de CanSino y de Sinovac, o Sinopharm, que aquí en nuestro país no se pone, pero esas vacunas. Esto lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y necesitamos estar hablando ya de 3 cosas fundamentales: los refuerzos a la población de inmunocomprometidos y adultos mayores, ¿Esa es una, a los dos? que recibieron, ¿perdón? ¿Esa es una, dos? 2, los refuerzos a quienes recibieron las vacunas de CanSino y Sinovac. ¿Y 3? Y 3, la vacunación a los menores de edad. Bien. Y hasta que eso no se dé y podamos hablar en términos de proporción vacunada con esquemas completos, no con una sola dosis, sabemos que la infección por la variante Delta no es suficiente tener una sola dosis. Bueno. Necesitamos tener esquemas completos. Pues muchas gracias. Gracias como siempre, Lori. Gracias por el comentario, la información, el análisis. Muy buen día. Un placer como siempre. Sí. Gracias, Muy buenos días. Lorian Jiménez Fibi, la doctora. Que tanta notoriedad y que con tanta puntualidad ha aparecido en distintos momentos en este año y medio de pandemia, Lourdes. Sí, y ahora pues esperar para estos 3 puntos, y sobre todo pues los refuerzos, porque hasta ahorita pues no hay nada de información sobre cuándo va a haber refuerzos a estas personas que están enfermas, para los de la tercera edad y sobre todo también pues para los menores de 18 años. Bueno, pues vamos a pausa.